Buenas tardes, mi nombre es John Alexander Poveda, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Como consta acá en mi documento, realizando el video para el simulador de tiro parabólico para el componente práctico de la materia de física general. Bueno, en las instrucciones iniciales se nos pedía que fuéramos al simulador de la Universidad de Colorado para movimiento de un proyectil e ingresáramos e introdujéramos unos parámetros en la opción de laboratorio. Nos dicen hallar la altura y el alcance de manera experimental empleando el simulador. El disparo se realiza empleando los siguientes datos. Esos datos dependen del último número de nuestra cédula, del documento. Como el último número de mi documento es el 2, entonces la velocidad inicial sería 12 y los grados iniciales los grados de salida serían 72. Introducimos esos datos en el simulador y realizamos el disparo. Seguidamente se nos dice que realicemos la medición empleando las herramientas que tiene el simulador, la cinta métrica y el localizador instantáneo. Entonces hallamos los datos para la altura y para la distancia horizontal o el alcance horizontal. Como podemos notar, la altura máxima que alcanzó el proyectil fue 6.64 metros y su alcance horizontal fue 8 metros con 63. Los datos quedan consignados acá: altura máxima 6.64 y distancia máxima 8.63, alcanzados de manera virtual con el simulador. Seguidamente nos piden que hallamos estos datos de manera teórica empleando unas fórmulas que fueron suministradas en el protocolo de prácticas de laboratorio. Hallamos primero inicialmente la altura máxima, donde se nos dice que la altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo de salida elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Despejando hallamos que la altura teórica máxima es 6.6385 metros, 6,6385 metros. Como vemos, es muy cercana, prácticamente la misma de la altura máxima ya mediante el simulador. La única diferencia es los números significativos, la cantidad de cifras significativas que usaron para representarlo. Y para la distancia máxima se emplea esta fórmula, que es la velocidad al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo de salida sobre la gravedad. Despejando esta fórmula encontramos que la distancia máxima, el alcance máximo, fue 8.6280 de manera teórica, 80 metros. Y como lo vemos al compararlo con el hallado del simulador, son prácticamente el mismo. Como segunda actividad para esta práctica, para el video, nos pedían que halláramos el tiempo de vuelo, que es el tiempo que dura el proyectil en el aire. El tiempo de vuelo se define como 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo de salida sobre la gravedad. Despejando, hallamos que el tiempo de vuelo total fue 2,326 segundos. Con este tiempo nos dicen que ahora tenemos que elaborar una tabla en la que hallamos las componentes tanto en alcance horizontal como en altura para un determinado instante de tiempo, dividiendo el tiempo de vuelo que se encontró general en 20 posiciones distintas. También nos entregan las fórmulas para hallar estos datos, donde nos dicen que la altura en cualquier instante es la velocidad inicial en el componente y por el instante, por el tiempo para ese instante, por un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, o sea, el tiempo para el instante. Y el alcance horizontal está dado por
la velocidad inicial para el componente X por el tiempo, o sea, por el instante que estemos hallando. Pues inicialmente, para poder operar estos datos tenemos que hallar las componentes para para la velocidad en cada una de las componentes. Entonces la velocidad inicial en X, en el componente X, está por la velocidad inicial, que ya teníamos que era 12 metros por segundo, por el coseno del ángulo de salida, que era 72. Eso nos da una velocidad inicial para X de 3.71 metros por segundo, y la velocidad inicial para el componente Y está por la fórmula velocidad inicial por el seno del ángulo de salida, el ángulo θ. Esto nos da una velocidad inicial de 12 por el seno de 72, nos da que la velocidad inicial para el componente Y es 11.4126 metros sobre segundo. Entonces, ya con estos datos y empleando estas fórmulas, hallamos de manera teórica 20 datos que se encuentran dentro del intervalo de 0 al tiempo total de vuelo. Empleamos los datos para tiempo de 0, 0.1 segundo, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.16, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2, 2.1, 2.2 y 2.32. Como podemos notar, se hallan los datos de alcance de manera teórica, donde vemos que para 1 fue 0.37, para 0.2 fue 0.74 metros, y si los comparamos con los datos obtenidos de manera virtual con el simulador, vemos que son muy cercanos, prácticamente iguales. La única diferencia son algunas de las cifras significativas o un decimal de más que emplean. Por ejemplo, en los datos teóricos, que se obtiene la cifra con el total de decimales, y el simulador solo representa dos cifras. Aquí para los datos después de 2, entonces podemos comparar que, por ejemplo, para el instante 2, el alcance teórico horizontal estuvo 7.42 y el alcance virtual hallado con el simulador fue 7.42, y la altura para el instante 2 fue 3.2 metros y con el simulador fue 3.21, o sea, fueron prácticamente iguales estos dos datos encontrados, comparados los teóricos con los simulados. Entonces, para esto tenemos que emitir unas conclusiones. Entonces decimos que con las actividades experimentales realizadas de manera virtual con el simulador de la Universidad de Colorado y el análisis comparativo con los métodos teóricos para la evaluación del movimiento parabólico, se concluye que los datos hallados de manera teórica y los datos encontrados en la simulación son altamente parecidos, debido a que los dos son hallados en condiciones ideales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto los datos teóricos como la práctica, la experimentación realizada en el simulador se realizan en condiciones ideales, donde no hay resistencia del aire, donde no influyen varios factores que podían alterar el dato que encontremos. La otra conclusión a la que llegué fue que el movimiento parabólico evalúa dos tipos distintos de movimientos. En el componente vertical se evalúa un movimiento acelerado porque interviene la gravedad, que es una aceleración que afecta al proyectil, y en el componente horizontal es un movimiento uniforme, ya que la velocidad se mantiene constante a lo largo del movimiento. Bueno, aquí expliqué el empleo del simulador para la práctica 1. Muchísimas gracias.